directa. Me da mucho gusto saludar a la diputada Mónica Almeida, colaboradora de Señal Informativa, con su comentario este viernes. Mónica, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Edgar. Un saludo a todo tu auditorio aquí en el aeropuerto, aterrizando para reunirme con el comité directivo de la COPECOL, los congresos locales. Vamos a platicar con el titular de la Comisión Reguladora de Energía, con el secretario de Enlace Legislativo del Congreso de la Unión y con titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del territorio para el tema de las leyes de asentamientos humanos y pues ya les estaré informando de este detalle. Y justo hoy me gustaría compartirles una propuesta que estamos impulsando en el Congreso del Estado para impulsar una vivienda digna. Quiero comentarles que todas las propuestas que hemos construido, legislativas, nos han estado apoyando investigadores y científicos de universidades públicas. Académicos que forman parte del laboratorio. Bueno, estamos teniendo algunos problemas, Mónica, con la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecerla, si podemos mejorar la línea o si a lo mejor con algún movimiento se puede mejorar la comunicación para escuchar perfectamente claro y bien lo que nos quiere compartir la diputada Mónica Almeida. Ya parece que ya te tenemos de regreso, Mónica, adelante. Muchas gracias. Bueno, te decía que estoy acá en el aeropuerto de la Ciudad de México, sí, para reunirme con el comité directivo de la COPECOL, los congresos locales, para encontrarnos con el titular de la Comisión Reguladora de Energía. Seguiremos impulsando la democracia energética, y también con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Territorial, con el tema de la armonización de la ley de asentamientos humanos. Por eso, disculpen los problemas de comunicación. Les estaré pasando más información posterior a estas reuniones, pero hoy quisiera comentar con ustedes una propuesta que estamos impulsando en el Congreso para garantizar el acceso a vivienda digna y sustentable. Cabe resaltar que todas las propuestas que hemos construido siempre han ido de la mano y con el respaldo de investigadores científicos de universidades públicas y privadas. Y hoy quiero reconocer a los académicos que forman parte del equipo técnico del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables del CONACYT, que nos aportaron elementos muy importantes para la elaboración de esta iniciativa en materia de vivienda digna, sustentable y resiliente. Un agradecimiento al doctor Fernando Córdoba Canela, a la doctora Verónica Liviera, al doctor Arturo Gleison Espíndola y al maestro Ariel García Núñez. Quiero comentarte que después de los sismos que afectaron gran parte del país, los peritajes sobre algunos de los edificios que sufrieron daños importantes mostraron que no existían los elementos mínimos para garantizar la seguridad de sus ocupantes, que construían en superficies no adecuadas o con materiales de baja calidad, contribuyendo así a que los daños estructurales puedan provocar desgracias como las que desafortunadamente vivimos en días recientes. Por eso debemos asegurar que las viviendas que se construyan en el Estado tengan todos los elementos de seguridad y que se dictamine por el Instituto Jalisciense de la Vivienda que la construcción tenga las características necesarias. En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la asistencia médica y vivienda. En el país, nuestra Carta Magna, en su artículo 4, señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, responsabilidad que recae en la Federación, los estados y los municipios. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala al mínimo vital como un conjunto de derechos desde donde el individuo deberá contar con condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo. Entre estos derechos destaco el de una vivienda como uno de los derechos vitales. Lo anterior obliga al Estado a generar las políticas públicas necesarias a fin de dar cabal cumplimiento a este mandato, que incluso ahora ya está así descrito en nuestra propia Constitución del Estado. La vivienda en México y en particular en Jalisco es uno de los principales problemas
ya que la vivienda es uno de los activos que forman parte del patrimonio de las familias. La dinámica de la población de Jalisco muestra un incremento de 5.5 millones de personas de 1950 a 2010, y según datos del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, en 2008 ya se tenía un total de 1.616.000 viviendas particulares habitadas, de las cuales 55% eran propias, el 22% rentadas, el 14% prestadas y el resto en alguna condición o situación especial. Lo alarmante es que esto nos dice que casi la mitad de la población no tiene vivienda propia, y el hecho de tener acceso a la vivienda por cualquier modalidad se ha convertido en un problema que afecta a gran parte de la población. Adicional al problema que significa el déficit de vivienda, en el Estado también nos enfrentamos a un problema de índole cualitativo de los materiales y servicios de todas las unidades habitacionales, o de la mayoría de las unidades habitacionales. Aún no se puede hablar de la universalidad en los servicios, ni que las viviendas en Jalisco cuentan en su totalidad con construcción de materiales duraderos. En particular, se calcula que 675.700 personas habitan en viviendas con carencias en calidad y espacio, y 659.700 personas carecen de los servicios básicos en la vivienda. Sobre todo en el caso de las viviendas denominadas de interés social, que al paso de los años han disminuido en sus dimensiones. Quiero comentarles que hace 40 años una casa promedio del Infonavit medía 6 metros de frente y hasta 20 de largo, es decir, un terreno de 120 metros cuadrados. Actualmente se entregan casas que en promedio tienen 4 metros de frente por 15 de largo, es decir, 60 metros cuadrados. Estamos hablando de una reducción prácticamente del 50%, lo que genera hacinamiento. Actualmente las estrategias y programas de vivienda recaen principalmente en el ámbito federal. Desafortunadamente, las políticas públicas actuales no han podido abatir el rezago en el acceso a la vivienda, razón por la cual los estados no deben ser ajenos a este problema, y al contrario, debemos buscar los mecanismos adecuados para que de manera transversal los jaliscienses tengamos mejores oportunidades. En nuestro estado, al contrario, y más alejado para solventar de manera eficiente este problema, contamos con programas estatales de índole asistencialista que funcionan como meros paliativos en viviendas que tienen situaciones de precariedad. En el estado tenemos estos retos que tenemos que subsanar: el rezago en el acceso a una vivienda digna, la deficiente calidad de los materiales de las viviendas, déficit de la disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación en la vivienda, limitadas opciones de financiamiento hipotecario, inadecuada planeación urbana para la construcción de viviendas y asentamientos humanos, malos servicios públicos en las viviendas. Por todo lo anterior, necesitamos atenderlo de manera integral, y presenté una iniciativa correspondiente a esta temática para fortalecer al Instituto Jalisciense de la Vivienda, para que dentro del ámbito de sus funciones puedan desarrollar programas de vivienda popular de interés social, pero construidas con las características adecuadas, con el objeto de que haya mejores posibilidades de financiamientos y convenios, así como programas para la adquisición de los mismos. Buscamos que se puedan operar los mecanismos para cumplir con lo ya establecido en el Código Urbano del Estado de Jalisco, bajo un marco de certeza jurídica para la certificación de lotes y vivienda en preventa, en un proceso de revisión y verificación de acciones urbanísticas, al desarrollar dictámenes periciales relacionados con estos procesos y trámites constructivos. Queremos hacer válido lo establecido en el artículo 298 del Código Fiscal, para que se tenga este dictamen de viabilidad jurídica, social, económica y urbanística del proyecto con cargo a los desarrolladores. Esto podría generar un fondo que permitiría al Instituto Jalisciense de la Vivienda generar instrumentos normativos acordes a la Política Nacional de Vivienda, así como de los instrumentos internacionales que aseguren el acceso a la vivienda digna, sustentable. Tendríamos oportunidad de vincular la investigación científica, tecnológica y de innovación aplicada a los desarrollos habitacionales. Podríamos dotar de certeza jurídica a los futuros posesionarios de una vivienda digna, atendiendo en prioridad a aquellos que tienen marginación o son grupos vulnerables.
Queremos ampliar esquemas para facilitar el acceso a créditos formales y modelos de financiamiento de una vivienda sustentable en el Estado, y al mismo tiempo estaremos promoviendo la reorientación y redistribución de los beneficios del crecimiento del mercado de vivienda, fomentando fortalezas institucionales y de cooperación. Queremos fomentar el desarrollo inmobiliario, que traería un crecimiento económico y de empleo, pero sobre todo garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna conforme el mínimo vital. Los jaliscienses merecemos oportunidades reales de una vez por todas y necesitamos desarrollos inmobiliarios sustentables. Atendamos de una vez a los sectores más vulnerables de la sociedad, procurando así un desarrollo regional sostenible. Hasta aquí mi participación. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí queda este comentario, los retos, por supuesto, para garantizar sobre todo el acceso a viviendas dignas. Eso es lo más importante, ¿no? Así es, una vivienda digna para todos. Así es. Gracias, Mónica, un abrazo. Buen día, igualmente. Bye. Mónica Almeida, diputada local y colaboradora de este espacio de Señal Informativa. Y urge el gobierno de Jalisco a impulsar una educación pacífica. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, lamentó los actos de violencia que se ventilan en las redes sociales. Ante escenarios violentos que enfrentan y viven